Buenas tardes, soy Eric Palomino. Este es mi laboratorio número 4 del curso de sistemas de control. Primero se nos pide hallar el modelo en espacio de estados del motor usando una entrada de 3 voltios. Para esto se halló la velocidad por un segundo con una entrada de 3 voltios y se usó el System Identification Toolbox para hallar la función de transferencia con numerador 920 y denominador S más 8.756. Usando estos valores estos coeficientes de la función de transferencia, se puede hallar el modelo en estado de espacios del motor. Ahora este espacio lo tenemos que aumentar para poder trabajarlo con el seguidor de la referencia que vamos a plantear. Para esto se usa un tiempo de establecimiento de 25 milisegundos, que va a ser el tiempo de muestreo para un lazo interno que va a usarse con control de espacio de estados, para un tiempo estimado de establecimiento de 0.5 segundos. Para esto vamos a usar un polo dominante, el cual sería 4 sobre el tiempo de establecimiento, y el otro polo secundario que se puede ignorar, que es 20 veces de ese tamaño. Con eso tenemos nuestros dos polos. Para hallar las ganancias requeridas, se usa la fórmula de Ackermann con nuestras matrices de estado aumentadas y nuestros polos esperados. Ahora que ya tenemos estas ganancias, las tenemos que pasar a estado cerrado para tratar con un lazo interno, un lazo externo, digo. Así que se hace las matrices de espacio cerrado y se transforman en una función de transferencia con la función ss2df para llegar a esta función de transferencia, la cual se le hará root locus para poder evaluar qué polo se debe usar para un control proporcional. Revisando bien los valores que están más o menos por esta zona, se determina que se usaría una ganancia 2. Ahora, para poder representarlo en un Arduino, se tiene que discretizar los espacios de estados del lazo interno, por lo que se discretizan con el tiempo de muestreo previamente determinado y se hallan los polos, elevando los polos en S a la S por el tiempo de muestreo. Y se hallan las ganancias discretas con la fórmula de Ackermann también. Esto se puede ver en Simulink. Aquí se hicieron algunas pruebas. Se usó el espacio de estados, haciendo una realimentación de la velocidad y de una variable x2 que se obtiene integrando el error y realimentando este lazo interno para poder hacer el control de posición. Se ha hecho de manera en la discretización y también con una función de MATLAB, y también se hizo de manera continua usando la fórmula de lazo interno transformada en función de transferencia como se hizo en el código. Revisando cuáles son los resultados, uno puede notar que las funciones de control, lazo cerrado continuo y lazo de control discreto, ambas son bastante cercanas. El lazo cerrado continuo es el más separado, pero en sí todas llegan a tener un tiempo de establecimiento menor a 1.6. Se quedan alrededor de 1.248 para llegar al establecimiento al 98%. Aparte, se ha intentado evaluar este tipo de control con distintas entradas y se evaluó con entradas de 50 grados de posición, 100, 360, 180 y 360, y también con un valor negativo. Y todas llegaron a un establecimiento cercano al 1.5 segundos, lo cual significa que es funcional en prácticamente todo el rango desde menos 150 hasta 360 grados, pero de todos modos uno tiene que definir bien cuál va a ser su rango de trabajo. Ahora se ha pasado a Arduino y se nota que más o menos acá ha habido un sobreimpulso, pero básicamente a los 350 ya ha habido un tiempo de estabilización, lo cual es aproximadamente 1.7. Y pues, como se ve, los valores están siempre oscilando por 180. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si esta vez hay otro sobreimpulso. Esta vez el sobreimpulso es mucho más leve y se aproxima a los 300. Y las 300 lecturas, como estamos haciendo lecturas cada 50 milisegundos, es un establecimiento en 1.5 segundos. Y como se pudo ver hacia arriba, hay un sobreimpulso leve, lo cual es una diferencia de la simulación, porque en la simulación no había un sobreimpulso. En cambio, acá cerca de 200, 196. Así que es prácticamente un sobreimpulso del 10%, lo cual se mantiene dentro de los requisitos de diseño, además del tiempo de establecimiento de 1.5 segundos
usando la planta del kit Space. Aquí más o menos se presenta el control de posición, que se hace con la referencia de la posición, y la velocidad, que es el control en espacio de estados. Para esto se usó una variable adicional llamada x2, donde se hizo la ley de control. X2 es igual a el valor anterior de x2 más el tiempo de muestreo sobre 2 por el error más el error anterior, y el voltaje sería las ganancias discretas por la primera ganancia discreta por la velocidad, más la ganancia discreta segunda por el estado de x2, todo esto negativo, para hallar el voltaje. Y es así como se determina la ley de control. También se puede llegar a hacer análisis de los voltajes requeridos. Por ejemplo, este voltaje fue para 180 y se llegó hacia 3. En el voltaje de 360 es donde se requiere más. En este caso llegó hasta 6, casi 6.5, lo cual indicaría que, bueno, dependiendo del rango de trabajo que uno quiera ponerle a su motor, puede que haya un pedido adicional de energía, pero desaturándolo de todos modos se acercaría a un tiempo de establecimiento cercano. Ahora, si es que esto se comparase con un control PID clásico, bueno, cada uno tiene sus propias ventajas. Con el control PID, pues tenemos un espacio de diseño más sencillo, pero en este caso, como podemos ver, el control se hizo en una sola línea. Cuando el PID tendría que calcularse el factor integrativo, el factor de voltaje proporcional y el discreto. Son tres factores que se tienen que determinar. En cambio, aquí solamente con la fórmula de Ackermann se determina, lo cual es algo más sencillo. Pero bueno, hay ciertos. Otra cosa buena del espacio de estados es que no tengo que censar todas mis variables. En este caso solo requiero censar una variable, que es la velocidad. Pero si hubiese otras, realmente solamente puedo estimarlas, porque puedo usar también un observador para poder determinar este tipo de variables. Claro, siempre y cuando se pueda demostrar que hay observabilidad. Muchas gracias.